Mexicanos y mexicanas, esta piña está agonizando, así es, pero en esa, en esa desesperación se está vengando. ¿Qué está haciendo? Pues está abriendo las compuertas de las cárceles, está liberando a todos los malandros mexicanos y mexicanas. Por esta cuestión el presidente está molestísimo. Bueno, lo único bueno de todo es que esta señora ya se va, pero bueno, se está tomando venganza tremenda. Fíjense, Norma Piña ordena a los jueces que dejen libres a criminales que tanto daño le han hecho al país. Y así los exhibió el presidente AMLO, no solamente a criminales, sino también a criminales de cuello blanco, a personas vinculadas con Genaro García Luna, uno de los capos que estuvo gobernando México en vez de que fuera Calderón. No, él estaba bien coludido. Es más, era hasta que el que dirigía lo que viene siendo la nación. Bueno, así los exhibió el presidente AMLO a todos estos ministros y jueces, y lo bueno es que ya ya va en camino el plan C. Como dice el presidente AMLO, ni le muevan ninguna coma, ningún punto, no le muevan a ninguna letra. Así se va a llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. Así se va a llevar a cabo el plan C. No le muevan a nada. Eso sí, nomás están los foros para que la oposición crea que puedan modificar algo o puedan cambiar de alguna manera la reforma, pero esto es importantísimo, mexicanos y mexicanas. Bueno, vamos a ver cómo nos exhiben por esta cuestión. Tenemos 3 casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Aquí es una red de corrupción en Ceferezos en el tiempo de Genaro García Luna. La favorecida es Janet Miriam. Ella es investigada por su supuesta participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada y por el desvío de 5,112 millones de pesos. Ella trabajaba en Pierce. El juez que favorece es Gregorio Salazar Hernández, quien el 14 de junio de este año, en audiencia de revisión de medidas cautelares, dejó sin efectos la prisión preventiva justificada que había contra Janet Miriam, sustituyéndolas por otras no privativas de la libertad en reclusión, y ordenó su inmediata libertad sin cubrir los trámites de egreso obligatorios en estos casos y permitiéndole su salida directamente de la sala de audiencia al término de la misma. Las nuevas medidas impuestas a Janet Miriam fueron o son la presentación semanal de manera virtual, garantía económica por 2 millones de pesos y la prohibición de salir del país, entre otras. De acuerdo con el juez, ya habían variado las condiciones que motivaron la imposición de la prisión preventiva justificada a Janet Miriam, en virtud de que su defensa logró acreditar el arraigo domiciliario, habitual y asiento de familia de la procesada. ¿Qué sigue? Tenemos también este caso de la suspensión provisional al exdirigente de un partido político en la Ciudad de México. Se trata de Cuauhtémoc N. Él está procesado por delito de trata de personas cometido durante su gestión al frente de un partido político en la Ciudad de México en el año 2014. Aquí la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros concedió una suspensión provisional a Cuauhtémoc N. contra cualquier orden de aprehensión, presentación y o su ejecución que existe en su contra, ello tras pagar una garantía por 87,500 pesos. El amparo fue promovido por Cuauhtémoc contra los jueces de trámite de las 12 unidades de gestión judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y además la jueza ordenó a dichas autoridades que en un término de 48 horas rindan sus informes previos sobre la existencia o no de los actos que se le reclaman. Cuauhtémoc N. continúa en prisión preventiva por la causa penal de delito de trata de personas. Adelante, prisión provisional para dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa que les había sido impuesta en la audiencia inicial el 9 de enero por considerarla inconvencional. La jueza también ordenó celebrar audiencia y proceder al debate para imponer otras medidas cautelares, pudiendo ser incluso la prisión preventiva justificada.
En este mismo caso, en cumplimiento a la resolución del tribunal, la jueza María del Refugio Castañeda Guillén celebró la audiencia el 18 de junio del 24, en la que impuso como medidas cautelares la presentación periódica y una garantía económica, y en el caso de Luis Antonio, el no acercarse a los policías aprensores y no salir del país. La jueza prescindió de la prisión preventiva justificada al considerar que si bien Luis Antonio presentaba un alto riesgo de sustracción, no lo era tanto como para justificar la prisión preventiva. También desestimó el hecho de que Luis Antonio es el hijo de José Antonio N., alias El Marro. Los otros dos detenidos, la jueza también prescindió de prisión preventiva justificada, pues a su consideración había poco riesgo de sustracción. Adelante. Sobre este mismo caso, una vez que la jueza, el 18 de junio, la jueza Castañeda Guillén ordena a la directora del Ceferezo de número 12 de Guanajuato para que en el término de 24 horas informe sobre el cumplimiento de su resolución bajo el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento. Sin embargo, el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, PIRS, consultó a la Fiscalía General de la República y a las 32 fiscalías estatales si los detenidos contaban o no con procesos o sentencias pendientes de cumplir. Esta consulta tardó 24 horas más de las autorizadas por la jueza para otorgar la libertad de los detenidos, y por el tiempo excedido en dar cumplimiento a su resolución, la jueza hizo efectivo el apercibimiento a la titular del Ceferezo número 12 de Guanajuato, imponiéndole 3 multas, una de 200, otra de 400 y otra de 600 UMAS. Tremendo, mexicanos y mexicanas, como en 24 horas esta jueza le ordenaron la liberación del hijo del Marro, imagínense. Y luego todavía si no se cumplían esas 24 horas, pues multotas. Y adivinen quién paga las multas, mexicanos y mexicanas. Y luego, además de todo esto, ahora sí que los mismos jueces de Estados Unidos están como los de aquí, los de México. ¿Por qué? Bueno, pues ya se han retrasado varios meses, han desplazado pues la sentencia del capo de capos de García Luna. Supuestamente iba a ser para hace varios meses y todavía no le dan sentencia, ya donde hay suficientes pruebas para poder condenarlo. Y obviamente esto el presidente AMLO lo criticó. Dice: el presidente de México critica a jueces de Estados Unidos por posponer veredicto contra Genaro García Luna. Hay pruebas suficientes. El presidente López Obrador fue cuestionado sobre la condena que el exsecretario de Seguridad Pública debió recibir en Estados Unidos. Esto fue lo que dijo. Luego de que las autoridades de Estados Unidos aplazaran una vez más, no solamente en la primera, la segunda, no, y son como 4 o 5 veces, la fecha en la que se dictaría sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión. Durante la conferencia de prensa matutina el 25 de junio, o sea ayer, el presidente, el mandatario federal fue cuestionado sobre la pena de García Luna, si García Luna debería recibir a causa de los 5 cargos de los que fue declarado culpable el 23 de febrero. Tendría que ser revelada la condena en años, le preguntaron. Y él dice, no, pues lo que tenga que ser, pero que ya se aplique. Porque sí, yo me acuerdo que estaba preguntándole la periodista y sí le decía, ¿como cuántos años usted sugiere que sea lo adecuado? Como es, si es culpable de todas las condenas, sería muy alto, sería hasta casi cadena perpetua, una cosa así, como 70, 80 años. Dice el presidente AMLO, no importa que pues se le juzgue, que se le declare culpable, que tengan que actuar lo conducente los
ministros y los jueces allá en Estados Unidos porque ya hay pruebas suficientes. Nomás que por algo lo están atrasando, por algo lo están desplazando. Al respecto, el líder del Ejecutivo prefirió mantener silencio, pero no dudó en cuestionar la decisión del juez. No quiero yo opinar sobre eso, lo único que me llama la atención es que están posponiendo y posponiendo y posponiendo el veredicto final. Ya aparecen los jueces de aquí, que solo archivan, declaró. ¿Qué les dije? Se están pareciendo a los de aquí de México, estos ministros y jueces allá en Estados Unidos. Bueno, vamos a escucharlo rápidamente del presidente AMLO. Sí, en el caso de García Luna, lo tiene que resolver el juzgado en Nueva York. ¿Tendría que ser severa la condena en años? No quiero yo opinar sobre eso. Lo único que me llama la atención es que están posponiendo y posponiendo y posponiendo el veredicto final. Ya aparecen los jueces de aquí que archivan, ¿no?, expedientes o guardan expedientes. ¿Sería probable que no? Como esto que se está ahora señalando, estos expedientes de los juzgados de Nuevo León, todos tienen que ver con defraudación fiscal. No quieren pagar impuestos los de arriba. Y entonces, con puras chicanadas, con abogados tramposos, aplican tácticas dilatorias, y más que tenían la esperanza de que nos iba a ir mal al movimiento, pues. Entonces vamos a esperar a que pase, ¿no?, ya el gobierno. ¿Descarta que pudiera convertirse, por ejemplo, en un futuro en testigo colaborador o protegido en Estados Unidos? ¿Lo podría hacer? ¿Sería bueno? Sería bueno que hable, independientemente si le rebajan la pena, ayudaría mucho al país para que nunca, jamás vuelvan a repetirse de esas cosas. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Son tan perversos estos ministros y jueces estadounidenses que hasta lo pueden retrasar, lo pueden desplazar hasta que ya haya salido el presidente AMLO de la presidencia. Porque sí se han dado cuenta que este Calderón sigue en España por lo mismo, porque no le han dado la sentencia a este señor. En cuanto se declare culpable o lo declaren culpable y este señor pueda hacer lo que acabamos de escuchar al presidente AMLO, que pueda ser testigo protegido y empiece a soltar la sopa, este señor, el teporocho de Calderón, fácil se pela de España, porque lo podríamos ir por él, pero como todavía no está la sentencia, mientras está ahí guardadito en España. Entonces esto hay que pues meterle presión a estos ministros y jueces allá en Estados Unidos, así como ellos le meten aquí para las extradiciones, también a nosotros hay que exigir. Y bueno, de las buenas noticias, pues es que ya se va esta señora, esta piña podrida y todos los demás puñado de ministros que se gastan millones. Ya se va a hacer el plan C, ya va la reforma al Poder Judicial, que dice 80%
se destina a nóminas millonarias con los ministros, obviamente. Conoce los presupuestos y salarios del Poder Judicial. Ya les había mostrado aquí donde se gastan en las puras togas, en el puro uniforme, de como de 20 personas nada más, 20 millones de pesos. No sé si sea mensual o anual, pero es un dineral tremendo. Conoce los presupuestos y salarios del Poder Judicial, que ya se van, por cierto. El Poder Judicial de la Federación tiene asignado un presupuesto de 78,327 millones de pesos. Con la reforma que propuso el presidente AMLO en febrero pasado, que por favor no le muevan a nada, ya cuando se vaya a aplicar en septiembre, ya cuando entre la doctora Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta electa, que no le cambien a nada, que no le muevan ni una coma, ni punto, etcétera, etcétera. Bueno, esta reforma que mandó el presidente, el Poder Judicial estaría frente a una posible reducción a la millonaria parte del presupuesto que ejerce en sus funciones. El Poder Judicial de la Federación tiene asignado un presupuesto de 78,327 millones de pesos y está integrado por más de 53,000 trabajadores. Pero adivinen quiénes se llevan todos los gastos, la mayoría. Está conformado por el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gran parte del millonario presupuesto se destina a sueldos, siendo los de la cúpula, ¿qué les dije? Los del Poder Judicial, los que están por encima del sueldo del presidente AMLO. Y luego todavía estos señores violando la ley que dice la Constitución, que nadie en un puesto público va a ganar más que el presidente AMLO. El presidente Andrés Manuel gana entre 100,000, 150,000 pesos. Estos señores, fíjense hasta dónde se van. Un magistrado está percibiendo 152,531 pesos mensuales, más prestaciones de aguinaldo y prima vacacional. Los ministros ganan 206,948 pesos más prestaciones. Un secretario de acuerdos percibe 127,420 y un consejero de la Judicatura gana 204,923. Incluyendo prestaciones de ley, los ministros de la Corte cuentan con remuneraciones anuales que alcanzan los 3,793,644 pesos libres de impuestos. Ojo, y aún más altas son las del miembro del Consejo de la Judicatura Federal y de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 3,820,230 pesos y 3,836,335 pesos respectivamente, de acuerdo con datos del Poder Ejecutivo Federal. De acuerdo con los datos sobre el costo anual por plaza, en la Corte se deslogan 3,515,402,674 pesos para el pago. Fíjense nada más. Bueno, pues va a ser una reducción tremenda, es lo que les digo. Esto es uno de los poderes que faltaba que le llegara lo que aplicó el presidente AMLO, que viene siendo la reducción de los gastos totales. O sea, ¿cómo vivían antes todos los demás poderes con los gobiernos neoliberales? Pues vivían como reyes, se gastaban una la nota, tenían sueldos de los sueldos más mejores pagados a nivel mundial en los gobiernos. Bueno, este Poder Judicial era donde faltaba que llegara la austeridad republicana. ¿Y eso qué ayuda? Bueno, ese dinero se reparte a todos los mexicanos. ¿Cómo se reparte? Bueno, con becas
con ayuda a los adultos mayores, con las pensiones, con proyectos, con infraestructura, con trenes, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya se van estos señores y va a haber un ahorro tremendo que se va a poder implementar en mucho más cosas, sobre todo para todos los mexicanos. Y ahora sí que se respete la ley, que no deben de ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, le va a tocar a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí, por esto están molestísimos, sobre todo esta señora, la Norma Piña, la piña podrida. Está, pues sí, molestísima porque ya se le va los millones. Justamente para eso ellos trabajan. No, realmente no trabajan para el pueblo mexicano, trabajan para el dinero, pues el que les da en los presupuestos. Y lo todavía esta señora, hace pocos días, el presidente AMLO reveló que la Norma Piña lo quiso chantajear, lo quiso sobornar por la cuestión de la Guardia Nacional. Dice, AMLO exhibe a Norma Piña, asegura que trató de sobornar a Rosa Isela. Le dijo, tienes que estar contenta porque manejarás la Guardia Nacional. Eso le dijo, de las pocas reuniones que tuvo con ella. Imagínense todavía la prepotencia de esta señora. ¿Por qué lo hacía? Porque pensaba que era más fuerte que el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pensó que nadie la iba a poder tocar. Pensó que no íbamos a ganar la mayoría de las cámaras, pues la mayoría sobre todo para hacer la reforma al Poder Judicial. Decían, bueno, a lo mejor Claudia gana con 5 puntos, 3 puntos, pero lo que viene siendo el Poder Judicial, lo que viene siendo el Plan C, no se va a lograr. Eso es lo que decía la oposición. Y muchas encuestas de medios chayoteros, Televisa, Radio Fórmula, El Financiero, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya les pegó la realidad. ¿Y qué anda haciendo esta señora? Pues abriendo las puertas de las cárceles, soltando a todos los a todos los delincuentes, ya sea capos o de cuello blanco, también soltando a exgobernadores que se robaban unas lanotas. Pero así las cosas, mexicanos y mexicanas, con esta señora. ¿Cómo la ven? Lo bueno es que ya se va. No hay que permitir, que ande haciendo tanto desmane. Bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información. Compártanla, es muy importante. Que tengan excelente tarde.